Perfecto, Viviana. Muchísimas gracias por esa información. Buenos días. Buen día. Y seguimos con otros temas acá en la mañana informativa, tras el caso de Luis Suárez en el Mundial de Brasil 2014, el uruguayo que mordió a un jugador del equipo rival. Nos preguntamos cómo se debe manejar la ira en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Estamos ya con Fernando Marchán, psicólogo de Vida Íntegra. ¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Canal 24 Horas. Igualmente, muchas gracias a usted, Andrés. Lo primero que quería preguntarle antes de ir al tema del control de la ira, que es un tema muy relevante, es en particular respecto al caso de Luis Suárez. Hay quienes le dan una interpretación al hecho de que una persona adulta tenga este tipo de comportamientos, como por ejemplo morder a alguien. Uno ve en la cancha frecuentemente otro tipo de agresiones, golpes, insultos, pero esto la verdad es que es raro, sobre todo cuando es reiterativo. ¿Se puede hacer alguna lectura de aquello? Sí, bueno, el jugador está sometido primero a un nivel alto de estrés, sumado a aquello en una situación de competencia que es de alta competencia y de frustración cuando se ve enfrentado a una conducta en un campo territorial que es el campo de juego, el campo de fútbol, donde no está dando una salida a su deseo y claro, gatilla una respuesta cerebral que puede ser la que él en este caso dio, pero hay que verla dentro de un contexto. Este mismo jugador fuera de contexto no va a andar mordiendo a las personas. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que llama la atención el tema de la mordedura, que es un tipo de agresión distinta a lo que uno ve normalmente como reacción natural. Es interesante el tema de la mordedura, porque la agresión se focaliza en nuestra boca. Acá tenemos los dientes, acá mordemos, todo el aparato masticatorio simboliza la agresividad. Aquí se concentra mucho, de ahí el bruxismo, por ejemplo, que es morder, apretar, porque es una energía que no está saliendo en condiciones normales. De hecho, claro, uno lo puede ver a veces en niños, ¿no? Reacción de morder a alguien como una manera de defenderse. En adultos es algo más extraño. Sí, bueno, es extraño desde lo contextual de la vida cotidiana, pero enmarcado en un nivel de alto estrés, en una alta competencia y una jugada donde se siente frustrado, nuestro cerebro es más visceral en la respuesta. Puede sucedernos y aparece en este caso, ya lo vimos, ¿cierto? Ahora, la ira es un sentimiento que nos acompaña en distintos momentos de la vida a todos. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que logra manejar esa ira y no tener un comportamiento explosivo y alguien que no lo logra manejar? ¿Hay un tema de educación de por medio? ¿Hay un tema de personalidad? ¿Qué es lo que determina una diferencia en la reacción frente a una amenaza o agresión? Sí, usted usó una palabra interesante, reacción, versus lo que sería más elevado en nuestra respuesta, es una elaboración de aquella reacción y se transforma en una respuesta de pensamiento, de mayor riqueza frente a las consecuencias. Por tanto, la distinción entre aquellos que no y sí manejan pasa por una elevación y una cultura de cultivar aquella conducta de promover la paz o la compasión o, por decirlo de otra manera, el equilibrio en la vida de la relación entre personas. Aquellas personas que no están en ese desarrollo evidentemente se quedan más atrás en la evolución. El cerebro a la vez son tres subcerebros, uno muy reptiliano, uno ya más desarrollado el límbico, el sistema límbico, y ya más elaborado nuestra corteza que nos da respuestas, reflexiones, se anticipa y permite una mejor actitud. Pero ¿cómo se llega a esa capacidad? ¿Es una capacidad innata de todos los seres humanos o es un tema que tiene que ver mucho, por ejemplo, con la crianza, con ciertos comportamientos cuando niño, como lo educaron? Tranquilo, los bebés nacen en paz, después se circunscribe en una cultura, en una educación. Por tanto, ahí hay elementos interesantes de entender por qué nos ponemos a veces más agresivos. Hay que preguntarnos qué estamos haciendo como vida, como ciudadanos, como pueblo, como cultura. Muchas respuestas agresivas aparecen por decepciones, por fracasos, por acumulación de tensiones. Entonces, la elevación a encontrar mejores respuestas pasa por educación, pasa por un compromiso del alma, del espíritu, del ser, no quedarse en un nivel infrahumano, por decirlo, en comparación. ¿Y esa educación en qué etapa de la vida se trabaja? ¿Una persona adulta que tiene problemas de control de ira lo puede trabajar? ¿O es un tema que tiene que hacerse desde los primeros años de la vida que uno tiene? Desde que uno nace está enmarcado en padre o rodeado de personas adultas que te van cuidando. Desde ahí nace cómo lo amamos. El primer día es la confianza básica que se gana en un ser humano. Si el padre
cobija a su hijo, si la madre atiende a sus necesidades, está en ese año de vida dando la base psicológica de la confianza básica hacia un futuro cuando ya se haga adulto. Por tanto empieza desde desde el nacimiento. Ahora, ya adelante está nuestra familia, nuestra educación, nuestra universidad, etcétera, que va promoviendo la religión, la cultura, va promoviendo elevación de conciencia. Hay que cultivar la paciencia, hay que cultivar la tolerancia. Eso se desarrolla meditando, reflexionando, con nuestros padres fundamentalmente, con nuestros trabajadores, ambientes, colegios, personas adultas que van guiando, son modelos, son fundamentales a la hora de dar respuesta. Y hay también un tema de personalidades o de caracteres distintos que hacen que hay algunos que tengan mayor propensión a este tipo de reacciones. Sí, hay alteraciones en la personalidad o trastornos de personalidad que se correlacionan más con actitudes violentas o irritables o agresivas. Sí, las hay y claro, eso requiere tratamiento especializado de la psiquiatría conjuntamente con la terapia psicológica que da mejor respuesta a la persona. Ahora, ¿cómo se trabaja además en una sociedad que es cada vez está sometida a mayor presión, hay mucho estrés, donde estos comportamientos agresivos uno los puede encontrar a cada rato y en distintos ámbitos, en la calle cuando va manejando, al interior de una oficina? ¿De qué manera se puede trabajar? Me imagino que también el tema de que haya una colectividad de gente con esta misma actitud, finalmente uno podría irse contagiando con este tipo de reacciones. No sé si es así, ¿cómo lo ves? Mira, hace 2 días atrás en el metro me pasó una situación como la que tú acabas de describir y mi respuesta frente a ese agresor fue hablarle, decirle: señor, no puedo hacer lo que usted me está pidiendo, estoy acá atrapado. No obstante, él siguió en la propia respuesta de ira y de insolencias, y yo conservé mi calma, no respondí. Uno tiene que evaluar consecuencias, a veces uno puede responder y salir peor de toda la situación. Hasta que esperé la salida y ahí salgo y luego me libero de la situación y suelto la situación. No puedo quedarme pegado en esa situación, ¿ya? Porque tu sistema físico se altera, tu corazón se altera, tu presión arterial se altera, tu mente se distrae y pierdes el foco. Ahora, eso requiere de un nivel de autocontrol tremendo, que no todos lo tenemos en todos los momentos. Adelante que hay que cultivar la paciencia y cultivar la tolerancia. Y eso de manera práctica, ¿cómo se puede hacer? ¿Hay ejercicios, quizás meditar, no sé, hasta la fórmula más doméstica que uno le dice en cuenta hasta 10 antes de reaccionar? Mira, en un segundo uno puede explicar esto, a ver, en un minuto. Uno tiene que tomar distancia, aprender a tomar distancia. Tal cuando estábamos niños y en el kinder tomábamos distancia de lo que estaba adelante, yo recomiendo tomar distancia física, psíquica, emocional de la situación. Sepárate, aléjate. Uno puede en un estado de 10, 15 minutos, solito, aprender a decantar esa emoción potente negativa y ver qué está de base. Puede haber vergüenza, puede haber pena, puede haber otros sentimientos o emociones que uno puede verbalizar, expresar y luego limpia la situación. O sea, lo primero es salir de ahí. Sí. Abstraerse un poco de la situación, o físicamente incluso. Sí. Si uno ve que la situación lo está superando, irse a una oficina, a una pieza, aislarse. Sí. Aislarse un rato y tomar distancia de lo que está pasando. Otro importante punto es saberse quién es uno. Porque tú te puedes insultar, a mí me insultaron ayer, pero yo sé quién soy. Entonces no puedo entrar a una pelea porque me están insultando, me están diciendo otra cosa que yo sé que no soy. Claro. Entonces conservarse en el bien, sabiendo quién soy. ¿Y cómo se hace ese trabajo con niños más pequeños? Porque además hay un tema con la ira que tiene directa relación con la tolerancia y la frustración. En una sociedad además muy exitista, donde se premia que todo salga bien, donde a uno le exigen mucho, y a los niños desde chiquititos también, en el colegio, resultados, etcétera. ¿Cómo ayudarlos a ellos a manejar esa tolerancia a la frustración, para que no tengan estas reacciones de ira y comportamientos inadecuados para lo que se podría esperar? Sí, bueno, hay que ser sumamente, y aunque suene cliché, pero hay que ser sumamente amorosos con los niños. En el trato.
No ser autorreferente como que me está insultando, me está pasando a llevar, ese es el ego nuestro del adulto, el que se resiente. No puedes ver en un niño juiciosamente una categoría de malo, atrevido, etc. Transmuta eso y relaciónate con cariño, con amor, con ternura, ¿ya? Bueno, todo el sistema está en general dado a la competencia, al compararse, ¿no es cierto? Y eso tenemos que cuestionarnos como sociedad. No sé cuántos años van a pasar para que lleguemos a entender que somos todos una comunidad de apoyo, más generosa, más desde el afecto, de la relación, ¿no? Entonces con los niños hay que ser sumamente amorosos, en el trato, en la palabra, en la conducta. Es decir, cuando un niño tiene un arranque de ira, por ejemplo, frente a una situación donde las cosas no salieron como el niño esperaba, que eso tiene que ver con tolerancia a la frustración, el tema de quizás reaccionar más duro, o el castigo, o hablar fuerte, no funciona tanto como el acoger. Sí, y algo muy práctico de los niños es mensaje del yo. Mensaje del yo es decirle a la persona, en este caso al niño, ¿qué me pasa a mí verdaderamente en ese instante con él? ¿Qué siento yo verdaderamente en ese instante con él? Ejemplo, tesorito, me duele que me hables así, me hace poner triste. Ahí estás enseñando. El niño te va a captar eso. Lo vas a hacer de nuevo, 1000 veces, pero el niño ya va a saber qué te pasa a ti. Y no solo en un aspecto negativo. Si tú ves que el niño está actuando muy bien, le dices, mensaje del yo, tesorito, estoy tan contento, me hace tan feliz verte en esto, en esto. Un reforzamiento positivo en eso. Siempre, y hay que enfocarse en toda la cadena, en los eslabones más positivos. Y ahí mensaje del yo, verdaderamente como yo me siento frente a él. Hay falta y eso es clave para mejorar y desarrollar en el niño la conducta. Hay falta de empatía actualmente en la sociedad, que hace también que la gente tenga actitudes más agresivas, el no ponerse quizás en el lugar del otro. Se pierde la empatía en una sociedad competitiva, se pierde la empatía, no es que no exista, está, pero yo lo he vivido en 3 tercios, un tercio será muy empático, un tercio estará ahí desarrollándola y otro tercio francamente no lo es. No tiene ninguna empatía con el otro. Sí. Y ese es un problema también que puede generar este tipo de comportamientos sociales. Claro, claro. ¿Qué tan importante puede ser, por ejemplo, un ejercicio de respiración? Uno de repente incluso lo puede tratar de hacer con los niños más pequeñitos. Respira, para que esa persona se calme o salga de ese momento donde está controlado por esa emoción. Sí. ¿Es útil? Es útil, muy bueno, la respiración te nivela, caldea la emoción, o sea, la puede llevar a una situación de dominio, la respiración. Calmada, que tú la vayas buscando. Tú tienes que decirte junto con la respiración lo siguiente: deseo estar tranquilo, deseo estar relajado. Vas respirando haciendo eso. Deseo estar en paz. Cuando ya vas pasando los minutos y eso ya se va hablando, tú vuelves a decir, ahora deseo estar más tranquilo, más relajado. Y ya te sirve. Fernando, ¿y en qué momento ya estamos frente a conductas que pueden ser consideradas más patológicas? Es decir, un comportamiento agresivo que puede tener una persona frente a una situación de amenaza ya se transforma en una preocupación que requiere de asistencia o de ayuda profesional. Sí, las personas, bueno, ellas están dentro de un terreno de trastorno de personalidad, francamente, son personas que colindan con lo antisocial, con la dureza, comillas, psicopática de no sentir empatía, no tener emociones por el otro. Y ahí ya las personas están en un cuadro, como expliqué, de trastorno, y eso requiere evaluación, obviamente, porque a veces hay más cosas que están detrás, en la mente o en la familia, y el especialista psicólogo, psiquiatra, y de ese diagnóstico hacer un tratamiento dirigido al cambio, comillas, ¿cierto? Porque hay casos y casos. Claro, pero mi pregunta es cómo saber cuando ya la línea se ha traspasado, porque uno puede decir, no, es que este señor es enojón. Tienes que tener 2 variables de medición, la intensidad y la frecuencia. Ahí te da la pauta. Esto se está haciendo reiterado, esto se está dando en forma tendencia, entonces ya aquí hay un problema. Intensidad y frecuencia. ¿En estos momentos en nuestro país existen tratamientos de control de la ira? Porque yo sé, por ejemplo, que en Estados Unidos a veces van incluso de la mano con condenas judiciales. Este señor tiene que ser sometido a un tratamiento de control de ira por este tipo de reacciones, violencia intrafamiliar, qué sé yo. Existe. ¿Acá existe? Sí, sí. Los juzgados
pesquisan mucho estos casos de ira y de violencia. Entonces dirigen a los especialistas que están ahí nombrados y le requieren una evaluación, un tratamiento e informar posteriormente de la evolución del caso. ¿Y esos tratamientos son exitosos, son por un tiempo determinado, o una persona que tiene problemas de manejo de ira tiene que mantenerse permanentemente? Un tratamiento va a ser exitoso en la medida que tengas un paciente puesto. Y muchos consultantes en ese ámbito no están como paciente puesto, son obligados y dirigidos. Claro. Por tanto, el nivel de éxito no puede ser 100%, eso baja. Porque el paciente no adhiere, porque no viene, porque o sea, tiene que partir con un reconocimiento propio de que tengo un problema y tengo que pedir ayuda o alguien que me asista. Es como una persona que tiene una adicción. Sí, Jesús le dijo al paralítico, ¿quieres sanar? Sí, entonces levántate y camina. A ver, ahí hay una voluntad de cambio. No es porque yo te mando a cambiar, sí. Parte por la persona. Sí. Bien, Fernando, muchísimas gracias, muy interesante este tema. Gracias. Que esté muy bien. Okay. Chao, buenos días.